On the 8th day of Christmas, Robtop gave to me Frozen Bar Quesadilla, retention by Woogie, Fears by MK Comic, Arcturus by Max FS, Rust by NHView, Echo by Pure Dino, Wintertime by Vigorous Garden, and Reanimate by Ilnum and more. Do you only know one language? Are you sick and tired of watching Alex's videos without understanding jack shit? Introducing the captions button. With this revolutionary new feature, you will get real-time subtitles to finally understand what the hell I'm saying. Gone are the days of translating every single word I say into external software. And don't even get me started on learning this thing that you have no reason to learn whatsoever. But there's more! For a limited time only, you will be able to access subtitles to every single video in this channel for a small fee of hiring someone else to do them for me because I don't have the time or money to pay someone to do it. That's not really a good selling point. Just click on the thing, okay? ¡Hala! Si me preguntan por el pelo que me llevo, amigos, me desperté de una siesta hace como 25 minutos más o menos, porque hoy salí con mi papá y me bañé temprano. Entonces, hoy hay cositas, pero les enseño ahora más tarde. Hoy hay cosas potentes que se vienen en un par de días. A ver, tengo que dar explicación para la gente de Twitch. Como ya saben, estamos en medio de una era, y por primera vez en la historia estamos haciendo una era dentro de una era. En fin, que estoy jugando Static Ignition, tengo 66, pero pasa una pequeña cosa, que es este nivel que vamos a jugar hoy, Frozen. Tengo un tiempo límite para tener este vídeo listo, pero no les puedo decir por qué. Los de YouTube ya saben, porque tiene una intro y todo. Los de Twitch no saben todavía porque estamos a 3 de diciembre y no se ha anunciado toda la cosa, ¿no? El punto es que voy a tener que dejar Static Ignition de lado por un tiempo, porque me da miedo no tener tiempo de terminar todo lo que tengo que terminar con Frozen para el 23. Para el 21, perdón. Y como sabemos, mi suerte no es lo mejor del mundo, y aunque sea Easy Extreme, tiene una severa pinta de que voy a morir en el final el primer día y luego no voy a volver a llegar nunca más. Pero bueno, como ya lo dije, amigos, bienvenidos a Frozen. Nivel muy bonito. Es Easy Extreme, aunque ya vas a ver qué hay en el final, porque el final es una locura. Pasa una cosa graciosa con este nivel, ¿no? Les voy a enseñar la run que tengo en este nivel. 13.94. Estaba en llamada con Fluffy, con Kai, con más. Estábamos ahí en plan chilling, ¿no? Y digo yo, mira, voy a practicar el nivel solo para tenerlo un poco más masterizado, porque a lo mejor estoy corto de tiempo y me lo quiero pasar. Me puse a jugar del 13, me fluqueé todo el nivel y morí en el final. Holy shit. Dude, what the fuck was that run? 1394. Vamos a hacerle practice run y les enseño más o menos de qué va la cosa. Este es un nivel muy como el estilo de Black Blizzard, ¿sabes? Se nota la inspiración de este nivel, la verdad. Puede ver que es el típico principio así como lleno de timings por todo lado. Y es un nivel curioso en general que no mucha gente conoce. Entonces le quería dar un poco de reconocimiento porque la verdad me gusta muchísimo este nivel. Pero si ya pueden ver como la atmósfera del nivel, ¿no? Es un nivel como muy calmado, muy tranquilo todo el rato. Este nivel es bastante fácil, lo cual me gusta. Y este UFO yo diría que es la parte más fácil del nivel. Es básicamente como orbe que ves, orbe que quedas. Es un poco lo típico, ¿no? Le das al centro a todos los orbes posibles y luego el wave. Y luego, ojo amigos, si no muero en el wave, se pone un poco turbia la cosa y luego ¡pum! Y es una locura. Y es el drop del nivel, que aún para ser un drop no es como fuerte ni nada. Es un drop así como muy relajado y es muy bonito, la verdad. Ah, y ya estamos en el 50, por cierto. Este nivel es bastante cortito, la verdad, lo cual también me gusta mucho. Pero sí, esta parte es muy basada en doble clics. Digamos, toda esta parte del drop es muy basada en doble clics. Hay muchísimos de ellos. Cada vez que ven un doble orbe, pues básicamente eso. Y es como súper satisfactorio porque va todo con la música y es tremendo, la verdad. Este nivel lo conocí cuando lo ratearon por primera vez. En plan, pues por primera vez, como si lo hubieran rateado múltiples veces, ¿no? En fin, que cuando lo ratearon, creo que estábamos en medio de la era de Congregation también cuando ratearon este nivel. Y lo vi por primera vez y digo, ¡guau! Me encanta. Entonces como que lo metí en mi lista y aquí estamos. Y luego viene esta parte que es mi parte favorita. Esta parte es tremenda. Algo que me gusta mucho. Me voy a poner re music nerd acá, pero esta canción está en 7x8. Entonces suena como 4x4, suena como el típico ta, 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 ta. Solo que el último beat es la mitad. Entonces como que la canción se adelanta todo el rato. Entonces como que no te esperas que vengan los timings, porque suena como ta, 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 ta. Y es muy potente, la verdad. Entonces esta parte es como que tú esperas que los beats vayan después, pero luego ¡pum! Empieza, como que empieza de nuevo, ¿sabes? ¿Sabes? Se adelanta y es como la hostia. Pero sí, por obvias razones esta es mi parte favorita. Es la parte más rápida del nivel, la parte más intensa y la parte más divertida, honestamente. Que te salga esta parte es como re satisfactorio. No sé, me gusta mucho esta parte. Sobre todo esta parte. ¡No! Ese no era el plan, amigos. Y luego está el final, amigo, que es probablemente el final más brutal que he visto en la vida de un Extreme Demon, literalmente. Este final, honestamente, no sé ni con qué compararlo, pero es absurdo lo difícil que es. Lo voy a hacer con Speedhack para que se entienda. Pero básicamente tienes que holdear este dasher, ¿no? Pero no mucho porque puedes morir arriba. Entonces tienes que caer, subir hasta la altura de la estructura, soltarlo, hacer un micro clic y luego hacer un timing y encima tarde, porque si no pasa eso. A esta velocidad. Ahí está. Es
absurdísimo, amigo. Probablemente uno de los finales más difíciles que he visto en un Extreme Demon en general, honestamente. Pero sí, ese es Frozen, es muy cortito, es bastante sencillo la mayoría del tiempo, pero tiene un final terriblemente imposible. Y me da mucho miedo porque siento que es el típico nivel que me voy a hacer 94 y o no vuelvo a llegar o llego todos los días y nunca me lo paso. Siento que va a ser uno de esos. Quiero jugarlo del drop, creo, porque realmente me sé todo a partir de como el 60. Así que yo creo que lo mejor es practicar este drop porque probablemente llegue hoy acá. No lo sé realmente. El principio no lo he jugado tanto, pero sé cómo funciona. Realmente no hay motivo por el cual no podría llegar acá hoy, pero bueno, todo es posible en el videojuego conmigo, amigos. ¡No! Bueno, y ese es medio nivel, básicamente. No sé, es como... Es muy rápido de practicar. Siento que es uno de esos niveles que es como... Los empiezas a practicar y como que te quedas sin nivel, ¿sabes? Ya no hay más nivel para practicar. Ya lo practicaste todo. Así que juguemos esto un par de veces. Solo por si acaso probabilidad de fuquearme esta nave o el UFO. Y luego hablamos del 0 y a ver qué tal. Ok, bueno, ahí está toda la parte otra vez. Bueno, ahí está. 13:49. Creo que estamos bastante listos, ¿eh? Honestamente no veo qué más tengo que practicar de este nivel. Creo que lo podemos empezar ya. Let's do it. 2. Holy crap. Soy buenísimo en el juego. Estamos avanzando, amigos. Estamos avanzando. Ya casi lo tengo en 2 runs. Pero ¿cómo vas a preguntar si al principio se vuelve consistente cuando tengo como 5 intentos en el nivel? ¡No sé! Tengo 10% en el nivel que me acabo de hacer y ya me estás preguntando si se vuelve consistente. ¡No sé, amigo! ¡No! Casi lo hago. Bueno, amigos, estamos a 1% de oficialmente tener un 94% del nivel hecho en 2 runs. Yo creo que honestamente esa es la run más estúpida que me he hecho en algún nivel en general. Porque tipo, el 15-100 de Sunset Sandstorm tipo tenía sentido. Yo quería hacerme 15-100. Pero es que casi me hago 13-100 en esto y literalmente ni siquiera estaba intentando hacer eso. Me gusta esta primera parte, son como, no sé, es rara. Son como challenges, ¿sabes? Son como un montón de challenges seguiditos que te ponen y están todos juntos y es como que prueban si eres worthy de jugar el resto del nivel. Es como el entrenamiento, ¿sabes? Como que si puedes hacer esto, te puedes pasar el nivel. La parte más satisfactoria de niveles de este estilo es cuando ya se vuelven consistentes. Es como que te sale siempre al principio. Porque al principio se ve como ultra difícil, pero también se vuelve consistente. Entonces muy de... Tú simplemente sigue y eventualmente se va a volver consistente. Estos niveles son super grindy, pero luego es como que es satisfactorio porque luego te sale siempre. Este primer click nunca me salía, ahora me sale siempre. Igual este de acá. Y ahora estoy dominando este también. Y este es el más fácil. Y este es el raro, que no me sale nunca. ¿Quién digo? ¿Que tiene 10? Yo tengo 10. Si tiene 10 de verdad, ¿qué mierda estás haciendo aquí? ¿Se dan cuenta que este individuo nació en 2011 o 2012? ¿No les parece muy extraño? 2012. Mío, en 2012 yo estaba living ya, mío. Yo estaba como loco. ¿Cómo naces en 2012? No puede ser. El tipo tenía 1 año cuando Geometry salió. ¡1 año! No, así no funcionan las cosas. No, amigo. Cualquier persona que nació después de que salió Geometry no existe. Good luck on Frozen Cave. Thank you, Siki. Yeah, this is Frozen Cave. Look at it. It's Frozen Cave. ¡Ah! Bueno, eso es normal. Hicimos el pirup una vez, ahora oficialmente es fácil. ¿Saben cómo funciona, verdad? Lo pasas una vez y automáticamente como que se desbloquean tus cerebros así, y automáticamente eres la cosa más fácil del mundo. Si no sé, amigo, mi cerebro funciona así. Es más, mira, voy a llegar de nuevo así en plan ya. Era joda, pero bueno. Probé mi punto. Anyway, antes de que tarde 1 hora en volver a llegar a la nave, les quiero contar una cosa muy potente. Lo puse al revés. Tengo otra también. Es un poquito más grande. Muy importante, amigos, pasta térmica. Gracias, Monstroy, por recordarme en medio de lo que estaba en la tienda, porque literalmente estaba a punto de irme sin la pasta térmica. 750, 80 plus gold y encima full modular, amigo. Entonces no va a haber un montón de cables por todo lado en el PC ahora, lo cual agradezco mucho. Perfectamente podría instalarlo yo ya mismo, pero Gotch quiere ayudarme, porque Gotch quiere ser el tipo de... Gotch quiere ser el tipo del technical support, amigos. Entonces en 2 días va a venir Gotch a armar el PC y tengo algo planeado que ya lo pondré en el video cuando llegue el día. Pero sí, vamos a hacerle upgrade al PC y va a ser la hostia. Ahora, otra cosa que les quería contar porque fue muy gracioso. Voy a volver al juego para que no sea como mi cara todo el rato. Esta historia la medio conté en Star Ignition, pero 1, tenía como 3 viewers porque la conté al principio del stream. Y 2, no sé, ese día como que andaba sin energía y no tenía como ganas de hacer nada. Y la conté como súper bajoneado, así que bueno, vamos a contarla de nuevo, pero con más energía esta vez.
Otra cosa que le hicimos upgrade al PC fue cambiar el monitor que tengo. Porque bueno, si se acuerdan del setup showcase que hice en Overtime, yo de monitor tengo un tele gigantesco, ¿no? Y eso digamos que no es muy óptimo. Uno, para mis ojos, tener una pantalla de 32 pulgadas como a 3 centímetros de mi cara. Y dos, por espacio y por conveniencia, ¿no? El punto, hemos estado como averiguando precios de monitores de 60, 100 plan bonitos. Porque algo que siempre me ha cagado en mi setup es que tengo yo un monitor de 24, luego tengo el de 25, que es el principal, y luego el tele gigantesco, ¿no? Entonces no había simetría, no había nada. Cada bendita pantalla era el tamaño que se le salía del choto. Entonces la idea siempre fue tener 24, 25, 24, ¿no? La cosa es que vamos a la tienda así simplemente a averiguar precios y vemos un monitor bonito, medio barato, está decente, no sé hablar, amigo. Y la idea era como simplemente averiguar precios y ya está, sin nada especial. Pues no, resulta que mi papá, siendo mi papá, que le encanta, siempre me ha hecho eso toda la vida y siempre nunca me lo espero. Está hablando con el tipo de la tienda en plan del monitor, de no sé qué, que el precio, no sé qué, y luego va y dice, ah, bueno, me lo llevo. Yo, what do you mean me lo llevo? Entonces ese día salí de la tienda con un monitor nuevo y ahora ya lo tengo en mi setup y se ve muy bonito porque por fin es simétrico y no tengo un tele gigantesco aquí a la par mía que parece un cine. Y no contentos con eso, como mi papá estaba buscando mi regalo de cumpleaños y Navidad, que siempre me lo da como juntos en noviembre porque es como las cosas están baratas, no tengo por qué guardarlas un mes, así que simplemente como que compramos todo lo del cumpleaños y todo lo de Navidad en noviembre y ya, y lo uso y ya está. Y en Navidad pues nada, porque ya me dieron el regalo, ¿no? Entonces no contentos con eso, estaba yo hablándole justo en el camino, en lo que íbamos para la tienda, solo para averiguar en teoría, ¿no? Y no, mi papá va y simplemente dice, no, está bien, vamos a apartar todo esto. Y yo en plan sentado a la par de él en plan de, I guess. Y la última cosa que me hizo demasiada gracia es que el segundo que entramos a la tienda, sale un tipo del almacén con el PC Master Race más poderoso que he visto en mi vida, ¿no? La pone, la conecta y la empieza a probar para ver si el Windows enciende, no sé cuánto. El tipo pone los parlantes y ¿qué escucho? No es joda, veo. No es joda. Literalmente fue... Le tomé foto y todo. Fue la cosa más surrealista que me ha pasado en la vida, literalmente. Definitivamente el highlight de la semana, amigo. Fue increíble. No saben lo que me tuve que resistir no mencionarlo. No sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero cuando yo veo algo de Geometry en la vida real es como... No sé, es como que escapo de mi mundo, ¿sabes? Es como que yo siento que Geometry solo existe cuando estoy sentado en mi cuarto jugando. Es como que ver Geometry en cualquier lado que no sea mi cuarto se siente como un sueño. Es como que... Sientes como que es un juego que solo existe en tu cuarto, así en plan que nadie más en la vida lo juega. Y que la comunidad son un montón de gente que es como que también está metida en su cuarto y nunca van a tener interacciones en la vida real. Entonces como que te contienes en plan de no voy a decir nada porque uno, no tengo por qué, y dos, what the hell, ¿por qué está este tipo jugando Geometry? Entonces me sentí como el meme este de la fiesta, ¿sabes? They don't know I'm a congregation, Victor. Pero sí, no sé, amigo, fue un sentimiento muy raro. Porque tipo, he visto a gente jugando Geometry siempre en el bus o algo así, pero ese es el último lugar en el que me hubiera esperado ver Geometry. Ay, le di mucho. Eso es confuso. Esa muerte es normal. Solo morir ahí mucho en práctica. Estoy cerca, realmente. Es simplemente hacer bien la nave. Y ya se volvió consistente bastante al principio. Me está saliendo todo, básicamente. Tengo como 20 minutos más. Pero realmente me puedo quedar más tarde si quiero. No sé, voy a jugar hasta que me canse, supongo. Sé que si termino ya como que me va a quedar con la ganas de llegar al 40. Nice. Literal, lo que dije, pase directo al 50, amigo. Sí, de sencillo era. ¡Cool! Ahí está, eso es lo que quería. Eso es todo lo que quería de hoy, honestamente. Árbol. Hoy me está pegando más lag spikes de lo normal. Va a ser curioso ver mañana el upgrade. Pues viene como a la 1. Creo que no tardemos mucho porque también quiero como limpiar el PC. Como vamos a cambiar la fuente, literalmente vamos a quitar todos los cables y todo. Entonces va a ser como... Porque tengo el presentimiento de que vamos a durar más. Que voy a tener que prender el stream en el teléfono sin audio, porque por algún motivo mi teléfono streamea sin audio. Va a estar gracioso, la verdad. What? Me pegó un lagazo en el doble clic y me registró solo uno. Gracias, juego. Eso perfectamente puede haber sido un 60, amigo. Qué mala suerte, por Dios. Ah, bueno, esa está muy bien, 13.87. Hell yeah, ok, de una, amigos, de una. Esa es muy buena intro para el vídeo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Frozen. Bueno, como podrán notar, el frame rate de allá abajo está un poquito más alto de lo normal, ¿no? Así que aquí es donde le doy el announcement a la gente de YouTube de que por fin le hicimos upgrade del PC. Y estuvo bastante bien, la verdad. What? ¿Cómo entró a mi casa? La puerta lleva abierta como la semana pasada. Buen punto. ¿Qué tal? Vine a ayudar a lo del PC, no sé si se ocupa ayuda, ¿verdad? Cierto, habíamos quedado hoy. Por cierto, ¿ya tienen los componentes?
Yo me encargo. Hola, bienvenido a McDonald's. Para pa pa pam. ¿Tienen un Ryzen? Claro, ¿desea añadir una fuente de poder? Sí, está bien. ¿Alguna bebida? Pasta térmica, por favor. Llegué. ¿Pasta térmica? A mí normalmente me gusta más la pasta de dientes, pero bueno. No, yo prefiero usarle la mayonesa el 90% de las ocasiones que armo una PC. Claro. Pero en esta vez no lo utilizamos porque la máquina de helado estaba descompuesta. Bueno, ya estaría. Tremendo, probémoslo de una vez. Buah, esto es una locura, va como al doble de FPS, amigo. Bueno, o sea, serían $10,000. ¿Cuánto? Me cobró bastante caro, la verdad, coach. Casi me quedo sin plata, amigo. Estuve así de quedarme sin plata, Tuve que vender la casa, el auto. El auto que no tengo lo vendí, amigo, para pagar la coach. Aparte de psiquiatra y futbolista es técnico, claro. Coach es como Mario, ¿sabes lo que te digo? Es atleta, piloto, doctor, todo lo que quieras, todo lo que te imagines. Coach es igual. Bien. Top 1 muertes. 1, esa. Gracias por ver mi video, amigo, se aprecia mucho. Top 5 muertes. 1, esa. What? Nunca he muerto ahí. ¿Huh? Sure. Ok, bueno. Está bien. Ni veces, pero sure. Esa es una muerte probable. No sé qué tan probable, pero es una muerte definitivamente probable. Esa parte es... O sea, esa transición es jodida. Amigo, Absolute, ¿puede arreglar, por favor, lo de que le pueda dar clic a esto? No, esto no tiene por qué poderse dar clic. O sea, literalmente. Todo el mundo tiene el hide cursor. Ah, bueno, esa me la esperaba, esa está bien. De hecho, al principio del stream dije, esta muerte probablemente la tenga, esa está bien. Esa es una muerte normal, al menos no fue una muerte estúpida, ¿sabes? Eso siempre está bien. Ay, deja de darle super antes, pelotudo. He fallado 4 veces ahí desde el 0 ya, amigo. Voy a hacer un challenge que sea eso 18 veces seguidas, amigo, a ver si aprendo. 2 seguidos, ok. ¡No! ¿What the hell? Esa es la primera vez que muero ahí. Why? Ya me lo había pasado. Ya me había hecho 94. Nunca en la vida he muerto ahí. Ok. Ah, really, bueno. Está bien, mira. ¿Cuántos intentos? No sé, no lo puedo ver, de hecho. Este nivel esconde los intentos. Pero eso fueron perfectamente 4 intentos. O 3, algo así. Ah, es el de siempre, sí, es el de siempre. Le di muy tarde. Ay, qué mala suerte. Sí, le di tardísimo. Ya, pero esa es la típica gente que o se quiere hacer el cool porque... Oh, miren cómo paso este nivel y no reacciono. Pero por dentro están muriendo. O la típica persona que le da igual el juego. Como, ¿para qué está jugando entonces? What? Me fluqueé el final. ¿Cómo me fluqueé el final? Amigo, me fluqueó otro nivel. ¿What? ¿Qué está pasando? Me pasé Congregation y ahora soy bueno en el juego. Me estoy fluqueando como todo lo que estoy jugando y eso no me gusta porque en alguno de todos voy a tener mala suerte. Mira, me fluqueé Congregation, me fluqueé The Hell Inferno y ahora me fluqueé Frozen. Yo soy conocido por no fluquearme nada. ¿Qué está pasando? Increíble nivel. 10 de 10, honestamente. No tengo nada más que decir, la verdad. De mis niveles favoritos que he jugado. 14.239. Nada mal, Nada mal. Me gusta. Voy a hacer esta otra así en plan medio cortita porque honestamente no tengo mucho que decir sobre este nivel.
nivel. Este es probablemente el nivel más consistente que he jugado muchísimo tiempo. Y eso que me acabo de pasar overtime. Este nivel es literalmente el típico nivel que es como principio imposible y todo lo demás realmente no es tan difícil. Pero luego el primer 13 se vuelve consistente y llegas cada intento al 13. Por lo tanto llegas en todos los intentos al 60. Y encima de eso es bonito. Tiene un tremendo temazo en 7x8. Y encima me lo fluqueé. O sea, literalmente no puedo decir nada más. Es un buen nivel. Está muy bien playtesteado. No tiene ni un solo bug. El gameplay es súper divertido. La deco es preciosa. Tiene un temazo. Es ultra consistente. Y encima tuve suerte. Literalmente no le puedo pedir nada más al nivel, la verdad. Espero que le haya gustado este vídeo. La verdad me la pasé muy bien con este nivel. Gracias por venir. Se aprecia mucho. Y nos vemos. Hasta la próxima. Bye.